No mires hacia arriba. Exprisionero salvó a una policía tras ver algo aterrador en el cielo. ¡Al suelo! ¡Ahora!, gritó Marcus Thompson, lanzándose hacia adelante para derribar al agente Sarachén al suelo, detrás de su patrulla. El zumbido metálico sobre sus cabezas se hizo más fuerte, y ella, instintivamente, buscó su arma, apuntándola directamente al hombre negro de 34 años que la inmovilizaba. ¿Qué demonios te crees que estás? Las palabras furiosas de Sara se vieron interrumpidas por el estruendo ensordecedor de la ventana trasera de su coche al estallar en 1000 pedazos. Los cristales cayeron justo donde ella había estado parada 3 segundos antes. Marcus pasaba por delante de la comisaría del centro cuando vio el pequeño dron de vigilancia flotando silenciosamente sobre el aparcamiento, con la cámara enfocada en la agente Chen mientras se acercaba a su vehículo. Lo que le heló la sangre no fue el dron en sí, sino el pequeño accesorio cilíndrico que llevaba debajo, que reconoció al instante de sus 5 años en una prisión federal. Señora, sé que esto pinta mal, pero esa cosa de ahí arriba acaba de soltar una granada aturdidora, dijo Marcus con calma, con las manos en alto mientras los escombros seguían cayendo a su alrededor. Y supongo que quien la controle aún no ha terminado. Sara Chen, una agente de patrulla de 28 años con solo 2 años en la policía, nunca se había encontrado con algo así. Su entrenamiento le gritaba que arrestara al exconvicto que acababa de agredir a un policía, pero el cráter humeante donde había estado momentos antes contaba otra historia. Marcus señaló lentamente hacia arriba sin hacer ningún movimiento brusco. Hay 2 drones más sobrevolando el edificio, y a menos que me equivoque con lo que aprendí en Leavenworth, tiene unos 30 segundos antes de que coordinen otro ataque. Lo que el agente Chen no sabía era que Marcus Thompson no era un exconvicto cualquiera. Era un exespecialista en inteligencia militar que había sido condenado injustamente por piratear sistemas gubernamentales mientras intentaba exponer la corrupción en contratos de defensa. Su condena de 5 años había terminado hacía 6 meses, pero los verdaderos criminales que había intentado desenmascarar seguían libres, y al parecer seguían muy interesados en mantenerlo callado. Pide refuerzos por radio, instó Marcus con voz firme a pesar del caos. Pero diles que se acerquen por el lado este. Los drones están programados para atacar a cualquiera uniformado que venga de la calle principal. Sara dudó, con el dedo sobre la radio. Todo en esta situación desafiaba su entrenamiento, pero algo en los ojos del hombre le decía que decía la verdad. Los mismos ojos que habían pasado años estudiando patrones de vigilancia y debilidades de seguridad tras las rejas ahora escrutaban el cielo con la precisión de quien entendía exactamente a qué se enfrentaban. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó ella, con el arma aún desenfundada, pero ya no apuntándole directamente. Marcus la miró a los ojos con la serena intensidad de quien se había estado preparando para este momento desde el día que salió de prisión. Porque yo diseñé el software que están usando. La segunda explosión, 6 metros más cerca que la primera, los hizo correr a buscar mejor cobertura. Mientras las sirenas sonaban a lo lejos y más agentes llegaban al lugar, Marcus se dio cuenta de que su vida cuidadosamente planeada de silencioso anonimato estaba a punto de hacerse pública, muy rápidamente. Lo que estos policías corruptos no sabían era que un exconvicto sin nada que perder y todo por demostrar podía ser mucho más peligroso que cualquier dron en el cielo. 3 patrullas los rodearon en cuestión de minutos, y los agentes emergieron con las armas desenfundadas, todos apuntando a Marcus a pesar de las explicaciones a gritos de Sara sobre el ataque aéreo. La ironía no se le escapó, una vez más, él era el sospechoso en lugar de la solución. Pero esta vez, Marcus tenía algo que no tuvo durante su juicio 5 años atrás. Pruebas, preparación y un rastro digital que expondría a todos los involucrados en la conspiración que destruyó su vida. La pregunta era si la agente Chen confiaría en un exconvicto el tiempo suficiente para ayudarlo a revelar la verdad, o si dejaría que los prejuicios la cegaran ante los verdaderos enemigos que rondaban por encima. Mientras Marcus observaba las caras de los oficiales, con la misma mezcla de sospecha y asco que había encontrado a diario desde su liberación, supo que su mayor desafío no serían los drones ni los funcionarios corruptos que los controlaban. Sería convencer a quienes ya lo habían declarado culpable de que a veces los héroes más inesperados surgen de los lugares más oscuros. Mientras el caos se desataba a su alrededor, la serena experiencia de Marcus con la tecnología de los drones insinuaba habilidades que iban mucho más allá del conocimiento criminal típico, dejando a todos preguntándose quién era exactamente este exprisionero y por qué parecía saber tanto sobre sofisticados equipos de vigilancia que la mayoría de la gente desconocía. Si disfrutas de esta historia de justicia, supervivencia y alianzas inesperadas, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucederá a continuación pondrá a prueba todo lo que crees saber sobre la culpa, la inocencia y el precio de combatir la corrupción en Estados Unidos. Marcus Thompson está arrestado por agredir a un policía,
anunció el teniente detective James Whitmore al bajar de su sedán sin distintivos. Su uniforme impecable y su expresión de suficiencia dejaban claro que había estado esperando este momento. Sarah Chen se levantó rápidamente, con el pelo aún cubierto de cristales por el ataque con drones. Señor, no lo entiende. Este hombre me acaba de salvar la vida. Esos drones eran. Oficial Chen, interrumpió Whitmore con la fría autoridad de quien había pasado 15 años ascendiendo en la jerarquía policial. Lo que tengo entendido es que un exconvicto con antecedentes de piratería informática acaba de atacar a uno de mis agentes a plena luz del día. ¿Los drones de los que habla? No veo ninguna evidencia de drones. Marcus observó cómo llegaban otros 3 coches patrulla, cuyos ocupantes emergían con la precisión sincronizada de una obra de teatro bien ensayada. Lo que Sarah no sabía era que el detective Whitmore había sido uno de los testigos clave en el juicio original de Marcus, el mismo juicio donde pruebas cruciales desaparecieron misteriosamente de la noche a la mañana, impidiendo que Marcus demostrara su inocencia. Lo curioso de las grabaciones de vigilancia, continuó Whitmore, sacando su teléfono para mostrarle a Sarah un video que mostraba claramente a Marcus derribándola, pero que se cortó convenientemente justo antes de la primera explosión. La tecnología a veces puede ser tan poco fiable. Menos mal que tenemos testigos que vieron exactamente lo que pasó. La amargura en el pecho de Marcus se agravó al reconocer la situación familiar. 5 años atrás, había sido la pérdida de discos duros y correos electrónicos borrados. Hoy, eran grabaciones de seguridad editadas y puntos ciegos convenientes en el sistema de detección de drones de la ciudad. La misma red corrupta que había destruido su carrera militar ahora intentaba terminar lo que habían empezado. La confusión de Sarah se reflejaba en su rostro mientras miraba a Marcus y a su superior. Teniente, le digo que había drones armados. Lanzaron explosivos. Este hombre identificó la amenaza y... Chen, la voz de Whitmore se volvió aguda. ¿Cuestiona mi evaluación de la situación? Porque si es así, quizá debería reconsiderar si es apto para llevar esa placa. Marcus ya había oído ese tono antes, el mismo tono amenazante que el contratista de defensa Robert Hayes usó cuando descubrió las facturas fraudulentas. La misma voz que prometía la ruina profesional a cualquiera que se atreviera a cuestionar el sistema. Lo que no habían aprendido en 5 años era que un hombre que lo perdió todo una vez no tenía nada que perder. «Sabe que es interesante, detective», dijo Marcus con calma, permitiendo que le pusieran las esposas. «Pasé 5 años en una prisión federal aprendiendo mucho sobre tecnología de vigilancia. ¿Sabía que los drones de seguridad privada suben automáticamente las imágenes a servidores en la nube antes de autodestruirse? Es increíble lo que te enseñan en las clases de programación informática entre rejas». El fugaz destello de preocupación que cruzó el rostro de Whitmore quedó rápidamente enmascarado por la arrogancia profesional. Más teorías conspirativas de un delincuente convicto. Agente Martínez, lee sus derechos. Pero Sarah también captó ese breve momento de vacilación. Algo en su interior le decía que la situación era mucho más complicada de lo que su teniente la hacía parecer. Los escombros de las explosiones eran reales. El olor a humo era real. Y la serena inteligencia en los ojos de Marcus sugería que alguien estaba jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. «Señor», intentó Sarah una vez más, ¿no deberíamos al menos investigar las acusaciones del dron? Podría haber pruebas físicas. La única prueba aquí es un exconvicto que agredió a un policía, espetó Whitmore. Caso cerrado. Mientras subían a Marcus al coche patrulla, captó la mirada de Sarah por la ventanilla. «Oficial Chen, revise la cámara de seguridad noroeste del edificio. La que lleva 3 meses fallando. Pregúntese por qué no la han arreglado todavía». Los coches patrulla arrancaron, dejando a Sarah sola en el aparcamiento con cristales rotos y quemaduras que su teniente parecía decidido a ignorar. Lo que ella no sabía era que Marcus había pasado 6 meses desde su liberación mapeando cuidadosamente cada cámara, cada punto ciego y cada funcionario corrupto en la estructura de poder de la ciudad. De vuelta en la comisaría, Marcus fue procesado con la misma humillación sistemática que recordaba de su primer arresto. Huellas dactilares, fotos y el ritual familiar de ser reducido de ser humano a un número de caso. Pero esta vez, no era el ingenuo oficial de inteligencia militar que confiaba en el sistema para proteger a los inocentes. Whitmore entró en la zona de celdas con la arrogancia de quien se cree con todas las de ganar. «Sabes, Thompson, pensé que 5 años en Leavenworth te habrían enseñado a mantener la boca cerrada. Supongo que hay gente que nunca aprende». «Oh, aprendí un montón», respondió Marcus, sin molestarse en levantar la vista de su tranquilo asiento en el estrecho banco.
Aprendí que los policías corruptos como tú siempre cometen el mismo error. Asumes que, porque me destrozaste la vida una vez, puedes volver a hacerlo. El rostro del detective se endureció. Volverás a la cárcel, y esta vez no habrá libertad anticipada por buena conducta. Me aseguraré de ello. ¿Ves? Ese es tu primer error. Continuó Marcus con el tono paciente de un maestro que explica un concepto simple. Crees que he estado escondido durante 6 meses porque te tengo miedo. En realidad, lo que he estado haciendo es documentar cada movimiento que tú y tus amigos han hecho desde que salí. Whitmore se acercó a los barrotes, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. Estás fanfarroneando. No eres nadie. Un exconvicto sin dinero, sin contactos, sin credibilidad. Marcus finalmente levantó la vista y, por primera vez, Whitmore vio algo en esos ojos que lo hizo retroceder involuntariamente. No era miedo ni desesperación, sino la tranquila confianza de un hombre que había sido subestimado demasiadas veces. ¿Sabe qué tiene de gracioso ser invisible, detective? La gente dice cosas a tu alrededor que jamás diría delante de alguien a quien consideraran importante. Y la tecnología ha avanzado muchísimo desde que entré en prisión. Teléfonos inteligentes, almacenamiento en la nube, copias de seguridad cifradas, todo lo que no enseñan en la vieja escuela sobre corrupción. Whitmore empezó a palidecer al darse cuenta de que el hombre destrozado al que habían inculpado 5 años atrás ya no estaba destrozado, y definitivamente ya no era el mismo idealista ingenuo que había confiado en que el sistema lo protegería. Cada acto de arrogancia y crueldad de los últimos 6 meses había sido cuidadosamente catalogado por alguien que sabía exactamente cómo usar sus propias armas contra ellos. 3 horas después del arresto de Marcus, la agente Sarah Chen estaba sentada en su patrulla frente a la comisaría, mirando la pantalla de su teléfono. La cámara de seguridad fallida del noroeste que Marcus había mencionado estaba efectivamente desconectada, y llevaba exactamente 97 días. Lo que le revolvió el estómago fue descubrir que la solicitud de mantenimiento había sido presentada y aprobada, pero misteriosamente cancelada 3 veces por órdenes directas del detective Whitmore. Dentro de la comisaría, Marcus usaba su única llamada telefónica de una forma que habría sorprendido a todos los que le escuchaban. En lugar de llamar a un abogado, marcó un número que había memorizado durante su estancia en Leavenworth. Elena Martínez, Unidad de Investigación del Canal 7, dijo la voz nítida y profesional. Señora Martínez, soy Marcus Thompson. Hace 5 años, intentó entrevistarme sobre el escándalo del contrato de IS Defense, pero tenía demasiado miedo para hablar. Bueno, ya no tengo miedo. Elena había construido su carrera denunciando la corrupción y recordaba a la perfección el caso de Marcus, el oficial de inteligencia militar que afirmaba haber sido incriminado por intentar exponer un fraude multimillonario. Siempre había sospechado que había algo más en la historia. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Elena, con su instinto investigador despertado de inmediato. En la cárcel, acusado de agredir a un policía. Pero esto es lo interesante. El mismo detective Whitmore que testificó en mi contra hace 5 años me acaba de arrestar 30 minutos después de haberle salvado la vida de un ataque con drones que no aparece en ningún informe oficial. Mientras Marcus hacía su llamada, Sarah llevaba a cabo su propia investigación. Revisó los archivos del detective Whitmore del último año y encontró un patrón inquietante: 7 incidentes diferentes con equipos de vigilancia que funcionaban misteriosamente mal en momentos críticos, todos casos en los que Whitmore había sido el investigador principal. De vuelta en su celda, Marcus por fin ponía en marcha su plan. Durante 6 meses, había trabajado como consultor informático autónomo bajo una identidad falsa, centrándose específicamente en contratos con la infraestructura de seguridad de la ciudad. Lo que sus captores no sabían era que había instalado legítimamente actualizaciones de software en más del 40% de la red de vigilancia de la ciudad, actualizaciones que incluían su propio acceso oculto por la puerta trasera. ¿Sabe qué es lo bueno de ser invisible, detective?, preguntó Marcus cuando Whitmore regresó para burlarse de él. Nadie se da cuenta cuando les arreglas las computadoras. La sonrisa segura de Whitmore se desvaneció levemente. ¿De qué hablas? Esos parches de software que la ciudad instaló el mes pasado para corregir las vulnerabilidades de seguridad del sistema de cámaras. Yo los escribí. Todos incluyen una función de marca de tiempo que almacena las grabaciones eliminadas durante exactamente 90 días antes de borrarlas definitivamente. El rostro de Whitmore palideció al comprender las implicaciones. Marcus continuó con la serena precisión de quien había pasado meses planeando este momento, incluyendo las grabaciones del ataque con drones de hoy, incluyendo las grabaciones de los otros 7 casos donde las pruebas desaparecieron misteriosamente.
incluyendo las grabaciones de ciertas conversaciones privadas en las oficinas de ciertas personas donde hablaron de encubrir ciertas pruebas con drones usando equipo militar. Elena Martínez llegó a la comisaría en 45 minutos, acompañada por su equipo de cámaras y un equipo de abogados de la Electronic Frontier Foundation, especializados en casos de condenas injustas. Había hecho algunas llamadas durante el viaje, y lo que descubrió le hizo comprender que esta historia era más grande de lo que imaginaba. «Quiero entrevistar a Marcus Thompson», le anunció al sargento de guardia. «Y quiero ver al detective Whitmore». Mientras tanto, Sara había descubierto algo que le hacía temblar las manos mientras revisaba su teléfono. El ataque con drones no fue casual, era una prueba de campo de equipo militar vendido ilegalmente a contratistas de seguridad privada. El mismo equipo que Marcus había intentado exponer hacía 5 años, fabricado por IS Defense Systems, la empresa cuyo plan de fraude había enviado a un hombre inocente a prisión. Cuando Whitmore vio a Elena Martínez entrar en su comisaría con cámaras de noticias, supo que su encubrimiento cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. Lo que no sabía era que Marcus había pasado sus años en prisión estudiando no solo sistemas informáticos, sino también procedimientos legales, manipulación mediática y los perfiles psicológicos de funcionarios corruptos. «Detective Whitmore», gritó Elena, «tengo algunas preguntas sobre el caso de Marcus Thompson de hace 5 años. En concreto, sobre pruebas que se eliminaron de la investigación de IS Defense». El rostro del detective palideció al darse cuenta de que el hombre destrozado que creía haber destruido en realidad iba 3 pasos por delante. Marcus no solo buscaba venganza, estaba desmantelando sistemáticamente toda la red de corrupción que había arruinado su vida. Desde su celda, Marcus podía oír el caos que comenzaba en la zona principal de la comisaría. Las preguntas de Elena se intensificaban, se reunían más agentes y, por la pequeña ventana, podía ver que llegaban más furgonetas de noticias. Pero el acontecimiento más importante fue la agente Sarachen caminando con determinación hacia las celdas de detención con una mirada que le indicó a Marcus que su apuesta por su integridad había dado sus frutos. Llevaba una computadora portátil y tenía la expresión de alguien que acababa de descubrir que todo lo que creía saber sobre su departamento era mentira. El exprisionero invisible que todos habían subestimado estaba a punto de hacerse muy visible, y había pasado 6 meses asegurándose de que, cuando los focos finalmente lo alcanzaran, estaría listo para cegar a todos los que habían intentado mantenerlo en la oscuridad. «Detective Whitmore, tenemos que hablar», anunció Sarachen al entrar en la zona de interrogatorios, con su portátil abierto y mostrando unas imágenes que lo dejaron sin aliento. La pantalla mostraba un video nítido de 3 drones militares lanzando artefactos explosivos en el aparcamiento de la comisaría, con marcas de tiempo que confirmaban todo lo que Marcus había afirmado. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Whitmore, con su habitual arrogancia resquebrajándose como una fina capa de hielo. «De los mismos servidores de respaldo que almacenan 90 días de grabaciones, borradas, de todas las cámaras de la ciudad», respondió Sara con frialdad. «Incluidas las de tu oficina, donde has estado manteniendo conversaciones muy interesantes con Robert Hayes, de IS Defense Systems». Afuera, en la zona principal, Elena Martínez transmitía en directo. Su equipo de cámaras captaba la expresión cada vez más asustada de la detective Whitmore a través de la ventana de la sala de interrogatorios. «Les habla Elena Martínez informando desde la comisaría del centro, donde estamos presenciando lo que podría ser el escándalo de corrupción más grave de la historia de esta ciudad». Marcus se sentó tranquilamente en su celda, observando cómo se desarrollaba el caos tal como lo había planeado. Durante 6 meses, había documentado sistemáticamente cada conversación, cada transacción ilegal, cada encubrimiento relacionado con la red que había destruido su vida. Pero su obra maestra no fue solo la evidencia en video, sino la sincronización. «Verá, detective», gritó Marcus desde su celda, «mientras usted creía que me escondía como un hombre destrozado, en realidad asistía a todas las reuniones del ayuntamiento, a todas las audiencias de la comisión policial, a todos los foros públicos donde se hablaba de IS Defense Systems. Es increíble cuánto habla la gente cuando no cree que un exconvicto pueda importar». Whitmore se giró, con el rostro contorsionado por la rabia y la desesperación. «Nadie va a creerle a un delincuente convicto antes que a un detective de policía condecorado». «Tiene toda la razón», asintió Marcus con una sonrisa sardónica. «Por eso me aseguré de que todas las pruebas provenieran de sus propias palabras». Sara pulsó el botón de reproducción de otro video, y de repente la sala de interrogatorios se llenó con la voz grabada de Whitmore, de una conversación de 3 semanas antes. «El problema de Thompson necesita ser abordado de forma definitiva esta vez. Hayes se está poniendo nervioso por la investigación del Senado, y no podemos permitirnos que su experiencia en inteligencia militar nos haga preguntar».
Whitmore palideció por completo mientras su propia voz continuaba. Organiza una prueba de campo de las nuevas capacidades de los drones. Haz que parezca que atacó a un policía, y luego justificamos lo que suceda después como defensa propia. La transmisión de Elena alcanzaba su punto máximo de audiencia a medida que más pruebas inundaban las pantallas. Registros bancarios que mostraban pagos de IS Defense a empresas fantasma controladas por Whitmore. Mensajes de texto que coordinaban el momento del ataque con drones de hoy. Cadenas de correos electrónicos discutiendo cómo incriminar a Marcus por agresión mientras se realizaban pruebas de campo de equipo militar en suelo estadounidense. La evidencia más contundente, informó Elena a su audiencia en vivo, proviene del propio sistema de seguridad del detective Whitmore, al que Marcus Thompson le dio mantenimiento legal como parte de su trabajo de consultoría informática. Cada conversación, cada sesión de planificación de lo que parece ser un intento de asesinato con drones militares, grabada por el mismo hombre al que intentaban eliminar. De vuelta en la celda, Marcus finalmente se puso de pie. Su voz transmitía la serena autoridad de quien había pasado 5 años estudiando cada precedente legal, cada proceso de apelación, cada método para exponer la corrupción institucional. Detective, ¿recuerda lo que me dijo hace 5 años durante ese primer interrogatorio? Dijo, el sistema protege a los buenos policías de alborotadores como usted. Las manos de Whitmore temblaban mientras llegaban más patrullas, no para apoyarlo, sino para arrestarlo. Los agentes federales ya estaban confiscando sus computadoras, sus registros telefónicos, sus documentos financieros. Bueno, tenías razón en parte, continuó Marcus. El sistema protege a los buenos policías. La agente Chen lo demostró hoy al elegir la verdad por encima de la lealtad a un superior corrupto. Pero te equivocaste en una cosa, yo nunca fui la alborotadora. Tú sí. El golpe de gracia llegó cuando Sara reprodujo la grabación de esa mañana, capturada por la aplicación oculta del teléfono de Marcus, que se había estado subiendo automáticamente a servidores en la nube durante todo el proceso de arresto. La voz de Whitmore era nítida. Sabes, Thompson, pensé que 5 años en Leavenworth te habrían enseñado a mantener la boca cerrada. Supongo que hay gente que nunca aprende. A lo que siguió la respuesta de Marcus, aprendí mucho. Aprendí que los policías corruptos como tú siempre cometen el mismo error. La transmisión en vivo de Elena captó el momento en que agentes federales entraron en la comisaría para arrestar al detective Whitmore. El hombre que había pasado 15 años forjando una carrera basada en la corrupción y el encubrimiento fue conducido esposado mientras las cámaras de noticias capturaban cada momento de su humillación. La ironía, informó Elena mientras Whitmore era introducido a empujones en un vehículo federal, es que la condena injusta de Marcus Thompson le proporcionó las habilidades, el conocimiento y la motivación necesarios para exponer una red de corrupción que llevaba más de una década operando. Cuando finalmente liberaron a Marcus de su celda, pasó junto al detective destrozado con la misma serena dignidad que había mantenido durante sus 5 años de prisión. Sin alardes, sin amenazas, solo la silenciosa satisfacción de un hombre que había usado la inteligencia y la paciencia en lugar de la ira y la venganza. Señor Thompson, gritó Elena al salir de la comisaría, ¿qué se siente al finalmente haber limpiado su nombre? Marcus hizo una pausa, mirando hacia el edificio donde su pesadilla había comenzado y terminado. La justicia no consiste en destruir a tus enemigos, dijo simplemente. Se trata de asegurarse de que no puedan destruir a nadie más. La revelación que más impactaría a los espectadores aún estaba por llegar. El ataque con drones no había sido en absoluto aleatorio, sino una prueba de campo calculada, diseñada para eliminar a la única persona que podría exponer a contratistas militares que vendían armas ilegalmente a las fuerzas del orden nacionales, convirtiendo las calles estadounidenses en campos de pruebas para tecnología bélica que se suponía solo debía usarse en el extranjero. 6 meses después del arresto del detective Whitmore, Marcus Thompson se encontraba en la escalinata del juzgado federal, ajustándose su traje nuevo mientras los periodistas lo rodeaban. La demanda por condena injusta acababa de resolverse por $2,3 millones, pero lo más importante, su nombre había sido completamente exonerado de todos los cargos, tanto antiguos como recientes. Señor Thompson, exclamó Elena Martínez, quien ahora cubría su historia como un excelente ejemplo de justicia demorada pero no negada, ¿qué sigue para usted después de esta victoria legal? Marcus volvió a mirar el juzgado donde su pesadilla finalmente había terminado. La investigación federal iniciada por su evidencia había expuesto una red de corrupción que abarcaba 3 estados, involucrando a más de 40 agentes del orden y contratistas de defensa. IS Defense Systems había sido clausurado permanentemente, su programa ilegal de drones, cancelado, y sus ejecutivos enfrentaban décadas de prisión. El mes que viene,
Asumo mi nuevo puesto como director de tecnología de la División de Ciberdelincuencia del FBI, anunció Marcus, con la tranquila confianza de quien había convertido su mayor debilidad en su mayor fortaleza. Al parecer, el gobierno valora a quienes comprenden ambos lados del sistema, cómo explotarlo y cómo protegerlo. La agente Sarah Chen, ahora detective Chen tras su ascenso por su integridad en la investigación de Whitmore, lo acompañaba como su mayor apoyo y amiga más cercana. Su colaboración había evolucionado desde aquella caótica mañana hacia algo más profundo, un compromiso compartido para garantizar que los sistemas judiciales realmente impartieran justicia. No se me escapa la ironía, continuó Marcus, de que las mismas habilidades de vigilancia por las que me enviaron a prisión para que aprendiera ahora se estén utilizando para atrapar a funcionarios corruptos y exponer el despilfarro del gobierno. A veces, la mejor manera de arreglar un sistema que falla es comprenderlo desde dentro. Mientras tanto, en una prisión federal, el exdetective James Whitmore cumplía una condena de 25 años por conspiración, intento de asesinato y crimen organizado. El hombre que una vez controló pruebas y manipuló testimonios ahora pasaba sus días en una celda, olvidado por el sistema que había intentado corromper. Su pensión había sido revocada, sus bienes confiscados y su reputación destruida por la misma cobertura mediática que una vez utilizó para incriminar a inocentes. Los ejecutivos de IS Defense compartieron destinos similares. Sus casas multimillonarias embargadas, sus membresías en clubes de campo canceladas, sus hijos cambiando de escuela para escapar de la vergüenza familiar. La red corrupta que parecía invencible se había derrumbado porque subestimaron a un hombre al que consideraban impotente. La transformación de Marcus de exconvicto invisible a experto federal en ciberseguridad no había ocurrido de la noche a la mañana. La ciudad le había ofrecido un sustancial contrato de consultoría para actualizar toda su infraestructura de vigilancia, esta vez legítimamente. Las empresas tecnológicas competían por contratar al hombre que, sin ayuda de nadie, había expuesto el mayor escándalo de corrupción gubernamental en décadas. Pero el cambio más satisfactorio fue personal. Marcus había comprado una casa modesta en el mismo barrio donde creció y había creado una fundación que ofrecía asistencia legal y capacitación tecnológica a personas condenadas injustamente. Mensualmente, recibía cartas de presos que habían escuchado su historia y hallaban esperanza de que sus propios casos pudieran ser anulados. ¿Saben lo que aprendí durante esos 5 años en prisión?, preguntó Marcus a la multitud de periodistas y simpatizantes. Aprendí que ser invisible no siempre es una desventaja. A veces es justo lo que necesitas para ver con claridad, planificar con cuidado y actuar con precisión en el momento oportuno. La detective Chen asintió, recordando aquella mañana en que Marcus le salvó la vida al ver peligros que otros pasaron por alto. La persona más peligrosa en cualquier sistema corrupto, añadió, es alguien que no tiene nada que perder y todo por demostrar. Marcus demostró que la inteligencia, la paciencia y la integridad siempre vencerán a la arrogancia, la corrupción y los prejuicios. La conferencia de prensa concluyó con el anuncio de Marcus de su compromiso con la doctora Lisa Patterson, la abogada de derechos civiles que lo había representado en sus batallas legales. Había superado la etiqueta de exconvicta para reconocer la mente brillante y el espíritu inquebrantable que la caracterizaban, demostrando que a veces el amor te encuentra justo cuando estás listo para volver a creer en ti mismo. Mientras la multitud se dispersaba, Marcus reflexionó sobre la experiencia de aquella mañana en la que abordó a una policía para salvarle la vida. Lo habían tildado de criminal, lo habían descartado como inútil y la sociedad lo había descartado. Pero también había sido subestimado por las personas indicadas en el momento preciso. La mejor venganza, le dijo Marcus a Elena en su última entrevista, no es destruir a tus enemigos. Es tener un éxito tan completo que hagas que su odio sea irrelevante. El detective Whitmore pasó 5 años intentando quebrarme, pero en realidad me dio las herramientas para construir algo mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Su historia se había convertido en un caso de estudio en los programas de reforma de la justicia penal de todo el país, demostrando que los mayores fracasos del sistema podían convertirse en sus catalizadores más poderosos para el cambio. El exprisionero que una vez fue el descarte de la sociedad se había convertido en su guardián, protegiendo a otros de las mismas injusticias que él había sufrido. De pie frente al juzgado, bajo el sol de la tarde, Marcus Thompson miró al cielo. Ya no buscaba drones amenazantes, sino simplemente apreciaba la libertad de caminar a donde quisiera. Había aprendido que la verdadera justicia no proviene de los tribunales ni de las placas, sino de la gente común que se niega a dejar que la corrupción triunfe, sin importar cuánto tiempo lleve o lo imposible que parezca. Si esta historia de resiliencia, inteligencia y triunfo definitivo sobre la corrupción te inspiró, no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias reales increíbles que demuestran que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados,
y que a veces las mayores victorias llegan a quienes tienen la paciencia de planificarlas a la perfección.